Me llamo Pablo Borches, soy responsable de los productos de ciberseguridad de Singlar Innovación. Somos un fabricante que distribuye los productos a través de nuestros partners y nuestro partner principal es Nusis, y agradecimiento por este webinar que viene de parte de ellos. Nosotros tenemos productos tanto para protección de la información, que es lo que vamos a tratar en este webinario. Tenemos GRC, productos para GRC, de gestión documental y análisis de riesgos, y lo que se llama cumplimiento normativo, ¿vale? Y también tenemos ciberseguridad industrial. Bien. O ciberseguridad OT, ¿de acuerdo? Vamos a pasar aquí. Bien. ¿Qué vamos a tratar aquí? Vamos a tratar lo que llamamos, vamos a tratar la protección de la información. Cómo gobernar, cómo proteger la información de la empresa. Y no solo cómo proteger la información de la empresa desde el punto de vista de, digamos, introducir o implantar herramientas para que esto sea posible. No, no es solo eso. Es cómo pasar de la mera protección de la información a lo que es el gobierno de la información. Nosotros llamamos ciberseguridad as a service. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no es simplemente implantar herramientas en el cliente, te olvidas si el cliente que la utilice, si quieren, si no quieren, los empleados que la usen o no la usen. No. La clave del éxito aquí para un proyecto de implantación de seguridad de la información son los servicios añadidos. Los servicios añadidos que básicamente sería formación a usuarios y gestión de alarmas, incidentes y gestión y análisis continuo. Por eso lo llamamos ciberseguridad as a service. Nosotros desde Singlar Innovación proporcionamos a nuestros partners una plataforma llamada SafeCloud que permite eso, pasar de la mera protección de la información con herramientas a lo que se llama el gobierno de la información para tomar el control y proteger el activo más importante, que es la información. ¿De acuerdo? Bien. Vale. Bueno, pues vamos a hablar de, ¿por qué? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué nos interesa? ¿Por qué queremos proteger la información de nuestra empresa? Bien, digamos que la mayor parte de la pérdida de datos, ¿vale?, son causados por usuarios bien intencionados. No solo estamos hablando aquí de ataques, estamos hablando de errores humanos, ¿vale? Esto es importante tenerlo en cuenta. Son errores humanos que pueden ser internos o externos. Por otra parte, la mitad de los empleados de una organización, cuando salen de esa organización, se quedan con datos confidenciales, que pueden suponer un peligro para la organización de la cual procede el empleado o exempleado, sobre todo si cae en manos de la competencia o si el empleado pasa a trabajar por la competencia. ¿De acuerdo? Bien. Y luego, datos recientes del año pasado, es que la mayor parte, el 43% de las organizaciones han sido afectadas por ciberataques o fuga de datos, ¿vale? El 23% han sido pymes. Y el coste medio en ese mercado, en esos casos, ha sido de unos 30.000 euros. Para empresas más grandes estamos hablando de unos 120.000 euros. Y ya para empresas realmente grandes podemos hablar de la media de 400.000 euros. Esto es mucho dinero, es mucho riesgo y que todo esto lo tenemos que mitigar de alguna forma. Bien. No es solo esto, no es solo el peligro que supone para nuestra organización, sino también el hecho de que pone a nuestra empresa en el punto de mira, de que digamos la marca de nuestra empresa pierde valor. La reputación se ve afectada. Todo esto tenemos que evitarlo y mitigarlo de alguna forma. Y para eso estamos aquí, para presentar cuáles son las opciones que tenemos, tanto desde el punto de vista de herramientas como desde el punto de vista de servicios. Perdón, desde el punto de vista tanto de herramientas como de servicios. Es decir, todo en
en un pack completo, ¿vale? Podríamos decir. Bien. Cosas importantes a tener en cuenta. Sabemos que el usuario final, como se dice, pues creo que para todos es bien conocido que el usuario, en este ámbito en el que tratamos, el usuario final es el principal riesgo para la posible pérdida de información. Entonces, la parte de concienciación es muy importante. Incluso la parte de monitorización a esos usuarios. ¿Por qué? Porque, bueno, los usuarios estamos permanentemente enviando archivos fuera de la organización, a clientes, proveedores externos, etc. Es necesario, ¿vale? Pero muchas veces se hace rápido y no se hace sin pensar, a lo mejor sin pensar en posibles consecuencias. Bien, también es muy típico descargar archivos o enviar archivos a través de correos personales o dispositivos personales. El ordenador personal o un dispositivo móvil, etc. ¿Vale? Y muy típico es subir archivos a la nube sin cifrar. Dropbox, el Dropbox personal, ¿no? Etc. Entonces, ¿qué pasa? Ahora lo que estamos hablando es de una dispersión, ya no una ubicuidad de todos los documentos, de los documentos corporativos. Ya no tenemos los documentos en un servidor central de la empresa y ahí bien, digamos, bien colocados, bien monitorizados, bien guardados. No, ahora están en cualquier sitio, en diferentes dispositivos, en diferentes servidores de la empresa, en el ordenador de tu casa, en otro servidor de no sé dónde, porque ahora con el teletrabajo todo esto ha hecho que se disperse muchísimo la información y parece ser que esto ha venido para quedarse, ¿vale? Entonces, esto es ahora mismo tenemos esa casuística y tenemos que abordarlo. Y ahora más que nunca es cuando más necesitamos herramientas y acciones para evitar esos riesgos y proteger nuestra información de forma activa. Bien. ¿Qué tipo de datos es importante proteger? Aquí tenemos dos variables. Tenemos la variable de riesgo y protección para nuestra organización y cómo evitar o cómo cumplir con las normas de RGPD y demás. Cumplimiento normativo. Bien, lo que tenemos lo más importante para nosotros, evidentemente, es la información de nuestra empresa, de nuestra organización, ¿vale? Estados financieros, propiedad intelectual, plan de estrategia de marketing, etcétera, auditorías internas. Y importantísimo, la información de recursos humanos. Esto es vital. Bueno, y financiera, ¿vale? Sobre todo la parte de recursos humanos, aquí también es una variable que afecta de forma muy importante a la parte de cumplimiento. ¿Vale? Bien. Y si la información de nuestra empresa es importante para nosotros, para nuestra protección y para la continuidad de nuestro negocio, la información de nuestros clientes es vital para el cumplimiento. ¿Vale? Tenemos cuentas bancarias de los clientes, facturas, incidencias, contraseñas o más bien hash, etcétera, etcétera. ¿Vale? Todo esto es muy importante desde el punto de vista del cumplimiento. Así que esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué más tendríamos? Información de producción. Toda la información que puede implicar que la propiedad intelectual pues, se ve afectada, pues todo esto, sistemas de planificación, control de producción, pedidos, etcétera. Incluso para distribuidores, para fabricantes de software, pues ejecutadores de software o código fuente. Si se pierde eso o el control sobre eso, pues, oye, se ve en peligro la continuidad de nuestro negocio frente a la competencia, ¿no? Bien. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es proteger la información dentro y fuera de la red de la empresa. Aquí hay diferentes tecnologías. Hay tecnologías que lo que hacen, y nosotros vamos a abordar ambas, hay tecnologías que lo que hacen es proteger el perímetro de seguridad de la red de la empresa. Normalmente las tecnologías DLP, Data Leak Prevention, ¿vale? Lo que hacen es, por dentro de la red de la empresa van circulando documentos y lo que hace el DLP es ir escaneando toda la información que contienen esos documentos e ir anotando cuándo o cuántas veces todos esos documentos tienen
información sensible como DNIs, información de cuentas bancarias, etcétera, ¿vale? Y si hay alguna información, alguna de esa documentación que sale fuera del perímetro, salta una alarma o incluso si se ve que es grave, pues el DLP evita que salga de aquí. Bien, ¿pero ¿es eso suficiente? No. Esta es una buena herramienta, pero hace falta más. ¿Qué más necesitamos? Si alguien lo sabe, puede levantar la mano. No sé si aquí funciona lo de levantar la mano. Bueno, lo Sí, cuento pueden yo. levantar la mano y Lo escribir cuento. en el chat si lo saben. Vale, vale. Lo cuento yo. Entonces, si nadie levanta la mano. Bien, la siguiente herramienta que necesitamos es esas herramientas que nos permiten proteger la información fuera del perímetro. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos con tecnología, nosotros proponemos desde Singlar o con Nunsys, ¿vale? Proponemos la tecnología IRM. La tecnología IRM es algo más novedosa, innovadora, más nueva que la tecnología DLP y es muy potente. La tecnología IRM es Information Rights Management. Estábamos hablando de cifrado, encriptado. Normalmente, tradicionalmente se ha hecho el cifrado en reposo y en tránsito. ¿Vale? En reposo, pues en nuestro dispositivo o en el servidor, donde sea, y en tránsito, pues digamos, encriptar el canal para que no haya accesos no autorizados, no se intercepte. ¿Vale? Pero ¿qué hace la tecnología IRM? La tecnología IRM además te permite lo que se llama el cifrado en destino. Es decir, el documento, aunque lo hayas enviado fuera de la organización, un colaborador externo, un cliente, un partner, quien sea, ¿vale? Y aunque se esté visualizando, incluso aunque se esté modificando, editando, se mantiene encriptado y se mantiene protegido, con permisos de acceso. ¿Vale? Es decir, quién puede acceder y quién no, desde el primer momento. ¿Y por cuánto tiempo? Y además es una tecnología de repositorio descentralizado. ¿Qué significa eso? Originalmente nosotros, los sistemas más primitivos, lo que tenían eran el documento, digamos, en un servidor específico y a partir de ahí se otorgaban accesos para que los receptores pudieran leer o visualizar o hacer lo que sea con el documento. Y eso es, bueno, eso es muy engorroso. Es muy engorroso y no es muy útil. ¿No? Aquí estamos hablando, las tecnologías IRM son tecnologías de repositorio descentralizado. ¿Qué quiere decir? Pues que yo envío un documento y ese documento se puede copiar muchas veces, pero solo se puede copiar con su protección, con su cascarón de protección. Y no se puede hacer lo que llamamos abrir el cascarón para extraer el documento original, a no ser que se den permisos, ¿vale? Pero no suele ser lo habitual. Bien, esto lo explicaremos más adelante. También lo iré incidiendo sobre ello. Tecnologías. Proteger la información dentro y fuera del perímetro, lo hacemos con tecnologías DLP, IRM. DLP, Data Leak Prevention. IRM, Information Rights Management. DLP está más centrado en lo que sería la parte de monitorización y escaneo. Y IRM está centrado, es cifrado y gestión de permisos de acceso. ¿Quién tiene acceso y quién no? Espero que se entienda. Bien. Que nosotros, por ejemplo, desde Singlar Innovación, a través de junto con nuestro partner Nunsys, ¿qué hacemos? Ofrecemos soluciones especializadas para ayudar a proteger esa posible pérdida de datos. ¿Vale? Con productos adecuados a cada problemática, principalmente con DLP, con IRM, que incluye la auditoría de ficheros a servidores, todo lo que es el tema de los logs y lo que sería ir monitorizando e ir almacenando todos los logs que se vayan produciendo. Y también se puede integrar con Mobile Device Management, MDM. ¿Vale? Ese tipo de tecnologías para proteger los dispositivos móviles, que desde que empezó lo que se llama el Bring Your Own Device hace unos años,
pues bueno, se ha puesto bastante de moda este tipo de tecnologías también en ML. Pero nosotros, sobre todo, utilizamos DLP e IRM. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo le ofrecemos esto a nuestros partners? ¿Vale? Pues a través de una plataforma que hemos desarrollado, una plataforma que se llama SafeCloud. SafeCloud es un portal de acceso y control, acceso único y control unificado para las tecnologías IRM y DLP implantadas en el cliente. Eso permite un control único de forma muy sencilla para que los parámetros estén centralizados e interrelacionados entre el DLP y el IRM. Además, bueno, esto es en un portal que ahora enseñaré, portal único. Pero ¿qué es lo más potente? ¿Qué es lo más potente de aquí? Lo más potente sería la parte de monitorización, la parte de informes. Todos los informes que vamos almacenando, con toda esa información que vamos almacenando del DLP y el IRM, vamos ofreciendo informes que se pueden descargar y se pueden visualizar, no solo a un mes vista, que es lo que hacen los IRM y DLP normalmente te dan información a un mes vista. Nosotros almacenamos todo el tiempo necesario, años incluso, para ofrecer a nuestro partner que pueda monitorizar, pueda ir monitorizando la evolución de las herramientas, el uso de las herramientas por parte de los usuarios para ver si se está utilizando bien, número uno. Y número dos, para gestionar las alertas. Las alertas y a través del CyberSOC, del partner o del cliente final, si en caso de que decida ser el mismo el que la asuma. Bien. De esta forma, SafeCloud se ofrece a través de un bundle con el DLP y el IRM. A veces tecnologías implantadas o a veces se implanta todo de forma conjunta. Nuestros partners lo implantan de forma conjunta. Bien, ¿cuáles son las tecnologías más que nosotros desde Singlar, desde Nusis, recomendamos? Como IRM tenemos tecnologías IRM, tenemos Azure Information Protection y SealPath, ¿vale? Cada uno tiene sus ventajas y sus ventajas particulares. Y como DLP, pues sobre todo, bueno, también tenemos Acerodot, por ejemplo, en IRM hay otras herramientas. Y tenemos, como DLP tenemos la de la Microsoft Purview, ¿no? Y Forcepoint, ¿vale? Ahí, pues, en este caso, por ejemplo, dependiendo si el cliente final lo que necesita es una integración máxima de las herramientas con su sistema, ofrecemos unas herramientas. Por ejemplo, Microsoft, si tienen toda la infraestructura de Microsoft y quieren una máxima integración, pues ofrecemos Microsoft. Si quieren una máxima funcionalidad, sobre todo de cara a enviar documentos fuera de la organización, pues ofrecemos SealPath, el bundle con SealPath y Forcepoint, por ejemplo. Pero tenemos, en el caso de SafeCloud, de la plataforma SafeCloud, es una herramienta, es un portal multiplataforma. Bien. Vale, ¿cuáles son los componentes principales de la gestión de lo que serían los servicios añadidos sobre esas herramientas? Como he comentado, insisto, las herramientas por sí, implantar herramientas no significa que vayamos a conseguir llevar a éxito un proyecto. Para llevar a éxito un proyecto de protección de la información es necesario implantar herramientas, efectivamente, pero los servicios añadidos son vitales. Hacer el seguimiento mensual es vital. Esto lo puedo hacer, normalmente lo hacen nuestros partners, ¿vale? Pero lo puede hacer el cliente final si es necesario. Pero durante el primer año, por lo menos en el momento de la implantación, durante un año es necesario que lo haga el partner y a partir de ahí, si el cliente final decide coger las riendas, pues lo puede hacer internamente. Bien, ¿cuáles son esos servicios? Esos servicios lo distinguimos entre el servicio de gestión y el servicio de operación. ¿Vale? Aquí tenemos, pues bueno, el responsable de ciberseguridad, aquí tendríamos el CIO o el CISO,
Y por una parte tenemos esa gestión y por otra parte tenemos esa operación. ¿Qué sería la gestión? La gestión sería la clasificación de la información. Es una cosa que no he comentado. Tanto las tecnologías IRM como DLP se basan en lo que llamamos la clasificación y el etiquetado de documentos, que luego iré más en detalle sobre ello. La clasificación la clasificación de los documentos, el etiquetado, es simplemente una forma de decir qué documentos son sensibles dentro de la organización, los que fluyen dentro de la organización y los que se van creando, qué documentos son sensibles, qué documentos son confidenciales, qué documentos son públicos. ¿Vale? Esto se hace de una forma se puede hacer de forma automática o manual y se hace de una forma realmente sencilla, porque si se hace de forma manual, eso son 3 botones que tiene que pulsar el usuario o cada vez que envía un correo o cada vez que crea un documento. Es una forma realmente sencilla. Y para los documentos que salen de gestores documentales, por ejemplo, de gestor documental de la empresa, pues eso se hace de forma automática. Eso ya lo comentaré después más adelante. Aquí vamos a centrarnos entonces en la gestión. Estamos hablando de que esa gestión es cómo clasificar los documentos, cómo decir inicialmente que el cliente tiene que clasificar los documentos y cómo ir modificando los parámetros dependiendo de cómo vamos viendo el uso dentro del cliente, ¿vale? O el partner, cómo lo va viendo. Tenemos las reglas de uso y custodia. Tenemos vamos gestionando, el partner va gestionando el ciclo de vida del dato. Y importantísimo, que es lo que incido, es un seguimiento mensual de los etiquetados y cómo fluye la información. ¿Vale? Eso es lo que es necesario que se haga permanentemente, de forma permanente, y que el partner por lo menos lo haga durante el primer año de la implementación. Vale, por otra parte, ¿qué tenemos? Por otra parte tenemos lo que llama el servicio de operación. El servicio de operación ya sería la atención y la gestión de todas esas alertas que van apareciendo relacionadas con la fuga de datos. Todas esas alertas se tienen que ir almacenando y visualizando. Y cuando hay una alerta importante, bien que el sistema salta automáticamente, avisa automáticamente que hay que realizar una acción para mitigar o para evitar ese riesgo o esa que ya se ha identificado una fuga de información, hay que actuar. ¿Vale? Y eso es una revisión permanente que hay que ir haciendo. Puede ser el mismo sistema que le hace la alerta o la persona que está operando nuestro portal, pues que ve algo raro y que tiene que actuar. Y aquí dentro, también dentro de la parte de operación, estaría lo que sería la atención a los usuarios. ¿Vale? Serían los dos ámbitos de los servicios añadidos que hay que proporcionar al cliente, además de las herramientas, para llevar a cabo con éxito el proyecto de protección de la información. Bien, aquí ahí es como se ve nuestro portal SafeCloud para la protección de la información de forma unificada con el IRM y el DLP, los controles unificados, el Single Sign-On. Y unas métricas básicas iniciales de cuántos documentos de información pública, cuántos documentos aparecen aquí, el ratón aquí, cuántos documentos públicos aparecen, cuántos documentos de difusión restringida interna, difusión restringida externa, pública, confidencial, etc. Aquí algunos parámetros básicos y acciones directas sobre tanto el IRM como el DLP. Vale. Vamos a ver entonces ahora cómo funciona. Ya hemos hablado de qué tenemos que hacer para proteger la información. Tenemos que implantar herramientas y tenemos que proporcionar esos servicios al cliente. El partner tiene que proporcionar ese servicio al cliente. Pero ¿cómo es el workflow? ¿Cómo es el workflow? ¿Cómo funciona el workflow del documento? Desde que se crea hasta que se protege. Pues lo primero es cómo se generan los documentos. Los documentos se generan de forma automática, o sea, de forma manual, son los propios usuarios, los propios empleados de la organización.
los que generan los documentos o puede ser de forma automática. Un ERP, un CRM o incluso, por ejemplo, no sé, una agencia de viajes que va creando cartas de pago y las va enviando permanentemente, ¿no? Un sistema automatizado. Entonces, forma automática o forma manual. Bien, una vez han creado los documentos, hay que proceder a su etiquetado. Ese etiquetado también se produce de forma automática o de forma manual, ¿vale? Dependiendo si normalmente está relacionado, si se ha creado de forma normalmente, si se ha creado de forma manual, pues se etiqueta de forma manual. Si se ha creado de forma automática, se etiqueta de forma automática. Normalmente, aunque no siempre, ¿vale? Insisto, las tecnologías de tanto IRM como DLP se basan en el etiquetado de la información, de los documentos. Bien, a partir de ahí, una vez hemos creado el documento y lo tenemos etiquetado, ahí actúa el DLP. El DLP va escaneando todo lo que se va moviendo dentro de la organización. Dentro de la organización, ¿vale? No fuera de ella. En principio, dentro. Y lo que hace es, si ve cosas raras o si ve que hay información que puede ser especialmente sensible, pues puede cambiar el etiquetado. O puede saltar una alerta o puede bloquear el envío de un documento. ¿Qué tecnologías de DLP tenemos? Pues, por ejemplo, estas son las que he comentado. Tenemos Microsoft Purview y Forcepoint, ¿vale? Son las que más utilizamos. A partir de ahí, aquí tenemos ya escaneo, hemos creado el documento, hemos etiquetado y hemos escaneado. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso ya vital, ¿no? Para la protección de la información? Actúa el IRM, actúa la parte de encriptado. El encriptado, el IRM lo que hace es encriptar los documentos que se han etiquetado como confidenciales o sensibles y se les aplica los derechos de acceso, es decir, quién tiene permiso sobre ese documento. Cuando le llegue el documento tendrá que autenticarse, ¿vale? Es una autenticación que se hace de forma automática. Normalmente, si estás depende en muchas ocasiones, dependiendo de la tecnología, es automático, es completamente transparente para el usuario. En otros casos es un pequeño paso que tiene que hacer el redactor. Depende de la tecnología empleada. Para la protección, para la parte de IRM, depende de la tecnología que se utilice para documentos ofimáticos, si se tiene el tenant de Microsoft o no, etc. Bien, entonces aquí estamos en la parte de encriptado y gestión de permisos de acceso, es decir, quién tiene acceso a esos documentos. Y todo esto es la parte del proceso, el workflow, cómo actúan las herramientas, ¿vale? Pero, ¿qué tendríamos ahora? Pues lo que comentaba. A partir de ahí ya tendríamos la atención a las incidencias, que es lo que proporciona el partner, todas las alertas de comportamiento, etcétera, etcétera. Atendido por el CISO, el operador, el CyberSOC del partner, ¿vale? A través, nosotros, no es obligatorio, pero nosotros siempre proporcionamos o ofrecemos nuestro portal SafeCloud para llevar a cabo esa tarea. Bien. Pues una vez ya tenemos los documentos, se han creado, se han protegido, se han enviado, ¿Cómo funciona lo que es el control sobre ellos a posteriori? Esto ya está más relacionado con la parte de IRM, ¿vale? Pues hemos dicho que tenemos el clasificado de la información de forma automática o hecho por los usuarios o basado en políticas, ¿vale? Que tenga la empresa sobre ciertos documentos. Hemos introducido un cifrado persistente. Persistente quiere decir que en destino también se mantiene cifrado y en uso del documento. Y le hemos ofrecido el control de acceso con una autenticación que puede ser más o menos laxa, dependiendo de la confidencialidad del documento y dependiendo de las tecnologías que utilicemos. ¿Vale? Nos puede venir mejor unos modelos de autenticación u otros. La autenticación más laxa, ¿cuál sería? Pues, no sé, un link al email, por ejemplo. Es decir, demuestra que tienes acceso a tu email corporativo, estás autenticado y pum, te dejo abrir el documento, ¿vale? Sería la más laxa. La más restrictiva, pues una autenticación biométrica, por ejemplo. Pero eso ya sería un nivel muy avanzado.
quizás no recomendable en estas fases para protección de la información, para estos proyectos. Bien, bueno, también podemos definir directivas. ¿Y qué pasa ahora con los documentos? Ahora, una vez los documentos están en movimiento, están creados y están en movimiento, tenemos que hacer un seguimiento del documento. Todos esos logs, todo lo que ocurre dentro de la organización va siendo escaneado por el IRM y el DLP. Y todo lo que ocurre con los documentos fuera de la organización están escaneados por el IRM. Entonces, da igual que el documento esté en España, esté en China, esté en Japón, donde sea, que se mantiene monitorizado quién está abriendo el documento, quién lo está visualizando, quién lo está editando, etcétera, etcétera. Quién está intentando cambiar los permisos o cambiando los permisos si tiene autorización. Todo eso se va a escanear y se va monitorizando, se va haciendo un seguimiento. A partir de ahí, tenemos ¿qué ocurre? Que llega un momento en el que el periodo de validez de un documento termina. Entonces, a partir de ahí se pueden revocar el acceso. Se puede revocar el acceso, bien porque tenemos un proyecto con nuestro partner en el que estamos lanzando documentos permanentemente, ¿vale? Y a lo mejor a cabo de 3 meses ha terminado el proyecto y, oye, no queremos que toda esa información siga pululando por allí, por la otra organización, ¿no? Entonces, a partir de ahí, se elimina el acceso a los documentos, da igual cuántas copias haya. Queda lo que podríamos decir, hablando así de forma gráfica, basura encriptada. ¿Vale? Otra posibilidad de revocar el documento, otro motivo para revocar el documento es que, muy importante, los ex empleados. Un empleado sale de la organización y tiene que perder el acceso a todos esos documentos que se ha extraído, por ejemplo, de un gestor documental de la empresa o que le han enviado compañeros, etc. ¿Vale? Da igual que tenga todas las copias que quiera en el ordenador de su casa, o donde sea, en otro servidor, le va a quedar inaccesible. Esta parte es muy importante y en particular para el cumplimiento también. Bien, no me voy a extender mucho más porque me han dicho que no me extienda más de X. Así que vamos a hablar de, bueno, las fases. ¿Cuáles son las fases de un proyecto de protección de la información? Primero tendríamos el arranque del proyecto y la planificación. Después definir un análisis de riesgos, ¿vale? Con una matriz de activos, etcétera. Y a partir de ahí, una vez tenemos eso y ya conocemos, o nuestro partner, ya cuando el partner conoce el cliente, conoce cómo opera el cliente, entonces a partir de ahí definimos las políticas de clasificación de la información, ¿vale? Adecuadas en la primera fase, que luego se van a ir modificando dependiendo del uso que vamos viendo de la herramienta por parte de los usuarios y cómo fluye la información. Bien, siguiente paso sería el plan de protección de la información, ¿vale? Para mitigar los riesgos. Y una parte importantísima, no solo mitigar los riesgos, es la formación y concienciación de los usuarios. Lo que he comentado antes. Viendo cómo los usuarios utilizan la herramienta, se puede ir concienciando de una forma u otra, teniendo acciones más agresivas o menos. ¿Vale? Siguiente paso, definir los controles adecuados, es decir, modificar los parámetros, ¿vale? Sobre esos controles, dependiendo del uso que se ha ido viendo y de las alertas que se han ido viendo. Y bueno, y el siguiente es la operación y revisión continua. Bien. Queda poco. Voy terminando una parte ya muy importante. ¿Cuánto cuesta esto? Pues la respuesta es que no es caro. No cuesta mucho. Vamos a ver la infraestructura. ¿Qué necesitamos en la infraestructura? Nosotros dividimos en protección bronce, plata y oro, ¿vale? La protección bronce, ¿qué sería? Pues vamos a poner el ejemplo de tecnología de Microsoft, ¿vale? Necesitaríamos las licencias Microsoft 365 adecuadas. No todas admiten el IRM, por ejemplo, y el DLP. Hay unas licencias, necesitamos el Business Premium, de ahí en adelante, para tener las licencias. Luego, la parte de Safe Cloud para el cuadro de mando, eso es una parte muy pequeña, no llega al 10% de las licencias, para que el partner y más adelante el cliente final, si decide, tenga acceso a la plataforma y a los informes. Y la auditoría, para tener auditoría de accesos y demás.
Bien, todo esto, pues estamos hablando de 126 euros por usuario al año. ¿Vale? Incluyendo, insisto, incluyendo las licencias de Microsoft 365 necesarias. Bien, ¿qué sería el siguiente nivel? El siguiente nivel, todo esto que he hablado de protección bronce, voy a aclararlo. Todo lo que he hablado de protección bronce es principalmente con la parte de DLP, ¿de acuerdo? Con DLP. Aquí en protección plata incluimos el IRM, ¿vale? Con el etiquetado de la información, a golpe de clic y el DLP en nube o en local. Bien, aquí tenemos, aquí extendido, pues bueno, unos 160 euros por usuario al año. Y si ya queremos lo máximo, que es el etiquetado automático, protección automática en repositorios, explorador de contenidos, cuadro de mando avanzado, ¿vale? Aquí tendríamos, ya estaríamos hablando de 200 euros por usuario al año. Bien. Y eso es desde el punto de vista de herramientas. Desde el punto de vista de servicios, la operación. ¿Qué tendríamos en la operación? Esta parte es vital también. También dividimos en bronce, plata y oro. Bronce tendríamos básicamente una revisión mensual de alertas DLP. Hemos dicho que tenemos el DLP, la parte del DLP, pues la revisión mensual estaremos hablando de 60 euros por usuario al año. Luego, la plata ya tendríamos la revisión semanal, la evolución de las etiquetas, la gestión de incidencias, ¿vale? Las alertas de DLP y IRM unificadas, ¿vale? Aquí falta el IRM. Y la atención de incidencias permanente. Estaríamos hablando de unos 100, a través de CiberSOC, ¿vale? 180 euros por usuario. Y ya el oro tendríamos todas las incidencias 24/7, de fuga de datos, seguridad gestionada, ajustes inmediatos de parametrización, respuesta inmediata, en fin, 360 euros por usuario al año. Entonces, como vemos, no es un coste, es un coste totalmente asequible por cualquier organización, prácticamente. Vamos a ver, y para terminar, vamos a ver un ejemplo de proyecto tipo, ¿vale? Para 100 usuarios. Y pues bueno, con el objetivo ese de clasificar la información, evitar la fuga de información y gestionar todas las alertas y monitorizar para la formación y la concienciación de los usuarios. Estamos hablando de un CAPEX, un Capital Expenditure, es decir, un coste de licencias de unos 10.000 euros, ¿vale? Y un coste de servicios, OPEX, de unos 8.000 euros. El ROI lo tendríamos a un año vista y el tiempo de ejecución y la implantación del sistema estaríamos y de la parametrización, los servicios de parametrización y de puesta a punto, estaríamos hablando de unos 4 y 9 meses, ¿vale? Entre 4 y 9 meses, con el ROI de un año, insisto. ¿Qué recursos serían necesarios? Recursos internos, ¿vale? Idealmente, toda persona involucrada en la parte TI, ¿vale? de la empresa. Recursos externos proporcionados por nuestro partner, pues un consultor y nuestra plataforma SafeCloud para proporcionar el control único y todos los informes y la trazabilidad. ¿Y qué unidades de negocio tienen que estar implicadas? Toda la empresa. En este caso, para empresas, estamos hablando de una empresa de un tamaño medio de 100 empleados. Ahí hay que intentar que esté involucrada toda la empresa, de forma más o menos activa, con más o menos, digamos, píldoras de formación y demás, para a lo mejor diferentes departamentos, pero en principio ha de estar involucrada toda la empresa. Para organizaciones gigantescas, evidentemente, pues ya es otra historia. Hay que definirlo un poco más departamentalmente. Bien, pues creo que he cumplido con los tiempos. Andrea, no sé si me está escuchando, creo que todo va bien. Sí, todo va bien, Pablo. Muchas gracias por la atención prestada. Y ahora pues he dejado unos 5 minutillos por si hay alguna pregunta o alguna duda, inquietudes, esperad, lo que sea. Vamos a esperar unos minutillos a ver si alguien... Sí, podéis dejar las preguntas, las podéis dejar tanto en el chat como en el apartado de preguntas y respuestas. Y nada, tanto Pablo como yo iremos leyendo y Pablo las irá respondiendo.
también comentaros que la sesión está siendo grabada y que, bueno, dentro de unos días las tendréis disponible en nuestro canal de YouTube por si queréis volver a ver el webinar o hay alguna parte que os hayáis perdido, podéis consultarla. Perfecto, gracias, Andrea. También tenéis aquí, bueno, en cualquier caso, tenéis mi correo electrónico y mi contacto. Por cualquier duda que podáis tener, estaré encantado de atenderos. Antes de que te desconectes, vamos a hacerte un regalo. Sí, has oído bien. Hemos pensado que lo más valorado por nuestros clientes es que compartamos nuestro conocimiento tecnológico. Así que tenemos un ebook sobre Analytics para ti, titulado El valor de los datos. Puedes descargártelo en exclusiva a través del link que encontrarás en la descripción de este vídeo y convertirte ya en una organización data-driven. Aprovecho para recordarte nuestro mapa mental, porque queremos que nos conozcas mejor y sepas de primera mano todas las soluciones tecnológicas que ofrecemos: comunicaciones, audiovisuales, software, sistemas, data center, industria, transformación digital, ciberseguridad y formación. Con una buena combinación de todas estas soluciones haremos que tu proceso de transformación digital y el aterrizaje tecnológico necesario sean exitosos. Y para terminar, si te ha gustado este webinar, te invito a que visites nuestra academia online en nuestra web, donde podrás consumir nuestro contenido tecnológico a la carta. Tenemos más de 300 vídeos esperándote.